palabra. Tú vas. Muy buenos días, hermanos. Yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana esta porción de la Escritura de Esdras en el capítulo número 7 y quisiera enfatizar dos versículos. Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Y el versículo 10 que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos das para meditar en tu palabra. Nos encomendamos en tus manos. Pedimos, Señor, tu asistencia, tu ayuda y tu dirección. Seas mostrándonos el camino que debemos seguir a través de tu palabra, por la obra del Espíritu Santo, podamos nosotros comprender tu voluntad para nuestras vidas. Y que este tiempo sea un tiempo de edificación, de desafío, de reflexión en nuestra vida como hijos tuyos. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos. Amén. Quisiera en esta oportunidad, con motivo de este primer servicio unido del Presbiterio de Lima y también participando de este servicio de acción de gracias que se realiza por el inicio de las clases escolares, en particular para los alumnos del Colegio Los Olivos. Queremos ahora meditar en la palabra del Señor, considerando lo que esta porción que hemos leído en Esdras, el capítulo 7, refiere para nosotros. Y estamos refiriendo en primer lugar que Esdras es un documento que en realidad tiene dos partes este libro. La primera del capítulo 1 al capítulo 6 y la segunda parte de este capítulo 7 hasta el 10, la parte final. Y es interesante ver cómo en este libro realmente Dios manifiesta su propósito y su voluntad para que pueda cumplir esta misión que ha encargado Dios a Esdras. Y precisamente hemos visto, o puede revisarlo usted en Esdras en el capítulo 1, el decreto de Ciro, como un rey, como un gran emperador que no conocía a Dios, publica un edicto para hacer conocido en todo el imperio que Jehová Dios le ha dado los reinos de la tierra. Y él va a cumplir el mandato del Señor para edificar, para reconstruir ese templo, y de tal manera de que da un testimonio de Dios en todo su reino. Y es importante ver cómo esto eh, puede eh, difundirse y entenderse eh, en la iglesia hoy, pero también en la antigüedad. Entonces, según este pasaje que hemos leído, es importante que los que estamos aquí participando de esta ceremonia podamos pensar en lo que esta parte de la palabra de Dios implica para nosotros. ¿Tenemos alguna responsabilidad en cumplir la misión de Dios? Y la iglesia de Cristo, el creyente, va a decir que sí. ¿Cuál es la respuesta de todos los que estamos aquí? Aquí hay padres de familia del Colegio de los Olivos, aquí hay estudiantes probablemente. En esta reunión están presentes profesores, hermanos de la Congregación de los Olivos, también de otras congregaciones del Presbiterio Lima, Cusco. Habemos de diferentes lugares, personas participando en esta ceremonia. La pregunta es, ¿qué quiere decirnos este pasaje para nosotros hoy? Y podemos ver que Esdras fue un hombre llamado por Dios. Sí, era algo particular en él. Era un hombre que tenía un vasto conocimiento de la palabra de Dios.
y era un hombre que tenía una gran visión. Y es importante que en el capítulo 7 describe el carácter de este hombre, ¿no? Y nosotros, como tal, al leer ahora esta porción de la Escritura, ¿qué pensamos frente a ella? Hay que trabajar en el nombre del Señor, hay que orar para que Dios bendiga este trabajo, esta tarea que vamos a realizar. ¿Y trabajamos para qué? Para que esa tarea sea cumplida. ¿Y cuál era la tarea entonces que podemos leer que estaba implícita en este decreto de Ciro a los demás? Que dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y el versículo 4 habla de que hay que apoyar, ayudar en toda esta tarea que se emprende con tal objetivo. Fíjese, ¿eso qué implica para nosotros hoy día en el siglo XXI? Hoy día necesitamos cristianos y necesitamos profesores que tengan esa visión del reino de Dios creciendo en nuestro país a partir de la predicación de la palabra de Dios. Hombres y mujeres convencidos que Dios nos ha llamado al servicio cristiano y hombres y mujeres llenos de ese conocimiento de la palabra de Dios, como lo era Esdras. En el servicio educativo, ¿cómo podemos cumplir esa misión que Dios encargó a Esdras? La pregunta es, ¿cuál era la tarea que tenía que hacer Esdras? Bueno, el templo iba a construirse o reconstruirse y Esdras tenía que enseñar la palabra de Dios. Y vamos a ver esto en el versículo 7, la implicación concreta. Bien, en el siglo XXI, nosotros en este momento nos encontramos con una pandemia, COVID-19. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos cumplir esa misión? ¿Qué pasaba en el siglo XVI en Alemania con Martín Lutero, en la época de la Reforma? También estaban con la famosa peste negra. ¿Qué hizo? En el siglo XVI también John Knox en Escocia. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el impacto en Escocia a partir de la visión que él tuvo? En el siglo XVI también Juan Calvino en Francia. ¿Qué hizo? En el año 1555 solamente habían 5 congregaciones protestantes. En el año 59 habían más de 100. Y unos años más o menos habían algo de 2150 iglesias en el año 1562 con más de 3 millones de creyentes. Esdras, al igual que estos hombres convencidos, guiados por Dios, también en la persona de Esdras, él tiene que cumplir la tarea de reconstruir esta nación del pacto, con gente que debería servir y obedecer al Señor en esa tarea que estaba encomendada. Entonces, eran grandes las necesidades de Esdras que él tenía para poder cumplir con esta tarea que el Señor le había dado. Yo quisiera que pudiésemos rápidamente revisar del versículo 1 hasta el 5. Mire todos esos nombres, ¿no? Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, y sigue toda la descendencia hasta cuando dice, versículo 5, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Toda esa genealogía donde daba la referencia a esa descendencia del primer sacerdote Aarón que le correspondía a esto. Entonces, es importante reconocer esto, sí, pero no es lo importante reconocer esa referencia de los antepasados que tenía Esdras, sino el carácter y la práctica
de este hombre con respecto a la palabra de Dios. Y eso lo refiere, miren, el versículo 10 que hemos leído. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Primera cosa, era un hombre que estudiaba, que estudió la palabra de Dios. Segundo, para cumplirla, era un hombre que obedecía la palabra de Dios. Y tercero, dice ahí el versículo 10, era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Vamos a rápidamente considerar estos tres aspectos. Fíjese, en esa disposición de corazón, como dice otra traducción a este versículo 7, es que Esdras tiene la intención de conocer quién es Dios. Y mire lo que dice el versículo 6. Es muy importante lo que dice el versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Dice, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. La ley de Moisés que Jehová Dios le había dado. Es decir, la centralidad de la palabra de Dios en la vida de Esdras. Escriba diligente en la ley de Dios, que Jehová Dios de Israel había dado. Para él era muy importante, lo central, en su vida, en su carácter, en su persona, la palabra de Dios. Entonces, esa visión que él tiene para ir a trabajar en las vidas o con las vidas de cada una de estas personas, requería de él un conocimiento de la palabra de Dios. Dios le llamó a él y Dios le llamó a él para atender estas necesidades de esta nación. Entonces, él había sido equipado con la palabra de Dios, con ese recurso imprescindible, definitivamente, que marca una distinción sobre cualquier otra persona. Dice el versículo 6, entonces Esdras era un escriba diligente, ¿no es cierto? Y el versículo 10 dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Habría preparado su corazón para estudiar la palabra de Dios. Él preparó su corazón para el estudio de la palabra de Dios. Tuvo un diseño, un plan, una tarea, cómo trabajar, cómo estudiar, cómo conocer. No fue de una manera imprevista, no. Se preparó su corazón. Es decir, él estaba consciente de la necesidad de un estudio sistemático, ordenado de la palabra de Dios. Podríamos decir, tan cuidadoso era que tenía que observar metódicamente todo lo que él iba a hacer en este estudio de la palabra de Dios. Y era, en primer lugar, conocerla, entenderla, porque vamos a ver que paso número 2 es justamente obedecerla. ¿Cómo vamos a obedecer a algo o a alguien si no entendemos lo que nos indica o lo que nos manda? Entonces, Esdras aprovechó en esa condición que él se encontraba, allá en un lugar muy adecuado, dentro de todo ese grupo que atendía al rey. Él aprovechó para estudiar la palabra de Dios. Y él sabía que era imprescindible tener presente la palabra de Dios en la vida de cada persona. Cuanto más como pueblo de Dios, como creyente, como hijo de Dios. Nosotros hoy día hemos preparado nuestro corazón para estudiar la palabra de Dios, para servir al Señor. Fíjese qué interesante. Nos interpela la acción de Esdras a nosotros en la vida. ¿Cómo nosotros nos preparamos en el estudio
de esta palabra del Señor. Como maestro, como maestra, como profesional de las ciencias contables, económicas, políticas, como médico, como abogado, cualquiera sea la tarea que realizamos. Nosotros hemos estudiado, nos hemos dedicado, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, separamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley de Dios. ¿Es nuestro propósito conocer la palabra de Dios? No podemos tener un conocimiento cabal del Señor si no estudiamos su palabra. Es importante estudiar la palabra de Dios. Fíjese, aquí podríamos decir que intencional, deliberadamente, él había pensado, buscado la forma como él podía ser formado a través de la palabra de Dios. Eso es algo muy importante en la vida de la persona. Podemos leer un pasaje que es muy útil en 2 Timoteo. 2 Timoteo en el capítulo número 2. ¿Qué dice 2 Timoteo, el capítulo número 2? Y vamos a leer el versículo número 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El estudio de la palabra de Dios es imprescindible para poder ministrar. Fíjese, el estudio de la palabra del Señor. Y 2 Timoteo también, capítulo 3, un poquito más adelante, que dice versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, verdaderamente Esdras, al estudiar la palabra de Dios, desarrolló muchas habilidades en ese uso y en esa aplicación de esa verdad para su vida. Y qué importante tener presente ese aspecto. Fíjese, el versículo 6 del capítulo 7 de Esdras dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Un escriba diligente. Es decir, él tenía tanta consideración por estudiar la palabra de Dios que él recibió mucha bendición o beneficios a partir de este estudio. Y es importante esto, hermanos, para nuestra vida. Es decir, el nutrirnos de la palabra de Dios alimenta nuestro espíritu y de nuestro corazón fluye lo que ha enriquecido, alimentado nuestro espíritu. Y eso es algo que Esdras puede demostrar ante los demás, aquí quienes le rodeaban. Fíjese, ¿cómo podemos nosotros saber qué hacer? Si leemos la palabra de Dios, estamos nutridos de esta palabra. La palabra de Dios nos da sabiduría para aconsejar, para orientar. Aquí hay varias maestras, varios maestros. ¿Cómo orienta usted a sus estudiantes? Y recuerde, no lo olvide, parecería increíble, pero es la verdad. Usted puede tener más tiempo con un estudiante que un estudiante tenga tiempo con sus padres. ¿Qué palabra de aliento damos a nuestros chicos, a nuestros estudiantes? Consejo cuando tienen problemas serios.
Tal vez ahora por la pandemia que estamos un poco distanciados en el Zoom no se puede hacer, pero tal vez nos podemos comunicar. Pero cuando hemos tenido clases presenciales, es cierto que los chicos a veces se quedan, es cierto que a veces los chicos nos buscan y necesitan consejo, necesitan orientación. La palabra de Dios da sabiduría. Y eso es algo que hoy día se carece en gran medida, sabiduría de lo alto. Entonces, la sabiduría es una habilidad, una capacidad que Dios da a la persona para aplicar con certeza esos principios de ella. Y las situaciones a veces son complejas y difíciles y a veces no sabemos qué hacer ni qué decir. Hay papás, hay padres de familia también presentes aquí en esta reunión. ¿Cómo aconsejamos a nuestros hijos? Mire qué importante es el estudio diligente de la palabra de Dios. Eso nos muestra Esdras. Y Esdras al dedicarse a ello, tiene un gran recurso de ser equipado espiritualmente con esa sabiduría de Dios. Y eso es importantísimo para toda persona hoy. Entonces, no olvidemos, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Bien, pero hay algo más, mire. ¿Qué dice el versículo 10? Y para cumplirla, para obedecerla, para practicarla. Ahí viene el segundo aspecto. Entonces, Esdras había dispuesto en su corazón estudiar la palabra de Dios, conocer a Dios, adquirir sabiduría, contemplar la grandeza, la misericordia, el amor de Dios. Pero no solamente era tomar ese conocimiento grande y valioso, también para obedecerla, para practicarla. Esto es sumamente importante. Podemos leer otra vez el pasaje de Primera Timoteo. Vamos a Primera Timoteo, por favor. Primera Timoteo. Son los consejos que el apóstol Pablo da al joven pastor Timoteo. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Fíjese, no estudiamos la palabra de Dios para mostrar, wow, cuánto sabe, wow, qué impactante, qué impresionante. No, por supuesto que no. Es para practicarla, es para vivirla. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo le está diciendo a Timoteo, te dije que te quedaras ahí para que estos chicos, la gente, no sean influenciados con otra falsa enseñanza, sino para que les enseñes esto. ¿Qué les enseñes? El amor nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe genuina. Fíjese qué importante es eso, vivir el Evangelio. Primera Corintios, en el capítulo número 8, el versículo número 1, ¿qué nos dice? En cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Fíjese, es importante lo que Pablo advierte aquí.
El conocimiento no es un fin, el conocimiento es un medio. Y la razón que tuvo Esdras para estudiar justamente esta ley, esta palabra de Dios, era para que él la practique, para que él la viva, para que él la aplique a su propia vida. Entonces la pregunta es, ¿estudiamos la palabra de Dios? ¿Conocemos la palabra de Dios? Es bueno. ¿Y para qué conocemos la palabra de Dios? Para practicarla, para vivirla, para hacer la carne en nosotros. Mire lo que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Estudiamos la palabra de Dios para practicarla, para vivirla. Y Esdras la estudió y la aplicó a su propia vida. Pero dice algo más. Mire qué más dice el versículo 10. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Padres de familia, maestros, maestras, hermanos en general. Esdras estudió la palabra de Dios, practicó la palabra de Dios, enseñó la palabra de Dios. Esto es algo muy interesante pedagógicamente hablando también, ¿no es cierto? La teoría, la práctica y la evidencia de esa práctica. Es enseñanza teórico-práctica. Y quiero dirigirme a los maestros y maestras en particular. Lo dije una vez. ¿Cuál es el impacto que usted tiene en la vida de sus estudiantes? ¿Cuál es la influencia que usted marca en esas vidas? Esdras sabía que tenía que enseñar esa palabra de Dios con el ejemplo. ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que fallamos? ¿Cuántas veces tenemos que reconocer que no hacemos lo que debemos hacer? Si vamos a estudiar la palabra de Dios, debemos ser conscientes que debemos aplicarlo a nuestras vidas en primer lugar. Es difícil, ¿no? Pero es lo honesto y lo justo. Recién ahí se puede estar listo para enseñarla. Y hago esta referencia en términos generales porque todos hemos sido enseñados, todos tenemos padres, o hemos tenido padres si es que ellos ya han perecido. ¿Cuál es el recuerdo, la imagen, la impresión que tenemos de nuestros padres? ¿Y qué impactaron en nosotros? ¿Cómo han impactado en nosotros? O tal vez, cómo hemos desilusionado o cómo hemos decepcionado, cómo hemos sido decepcionados. Acá Esdras nos muestra que la autoridad de la enseñanza
está en la aplicación de esa enseñanza en la vida del maestro. Y esa pregunta que formulé hace un momento, ¿cuál es el impacto y la influencia que usted tiene con sus estudiantes? También podemos hacerla los padres de familia. Podemos decir muchas cosas y con un solo acto todo lo que hemos dicho dejó de ser. Esdras enseñó la palabra de Dios con autoridad porque Esdras vivía esa palabra de Dios. Fíjese, hay un impacto fuerte en la vida y de los oyentes, y nosotros hemos visto y podemos revisar cuando Esdras también en el libro de Nehemías lee la palabra de Dios y ora, y cómo hay ese impacto tremendo en la vida de las personas. Fíjese cuán grandes cosas se pueden realizar en el reino de Dios cuando se cumple este principio. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos nosotros entender de esto? Nosotros podemos realizar cosas varias como siervos del Señor. Las maestras, los maestros, los líderes de la iglesia. Y nosotros podemos estudiar la palabra de Dios con diligencia. Podemos orar al Señor, pidiendo que nos dé sabiduría. ¿No dice eso Santiago 1:5? Tienes falta de sabiduría, pídele al Señor, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Podemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría para vivir como corresponde en esa palabra de Dios y aplicarla de una manera eficaz en nuestra vida. Fíjese qué tremenda la enseñanza de Esdras. Ahora con esto quiero ir terminando. Entonces, hay un obrar de Dios en la vida del creyente. Hay un obrar de Dios en la vida del maestro y de la maestra que ahora está empezando un nuevo año, lleno y cargado de dificultades. ¿Quién dice que no? Por supuesto que sí. ¿Son obstáculos? No, oportunidades para salir adelante. También estamos hablando a los padres de familia y son oportunidades que el Señor nos da ahora para contemplar en la vida de un hombre llamado Esdras, que tenía bien claro en su mente qué es lo que él iba a hacer. Iba a estudiar la palabra de Dios, la iba a aplicar en su propia vida y la iba a enseñar. Por eso la palabra de Dios dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? Y la palabra de Dios es poderosa y más penetrante y más cortante que todo espada de dos filos. No dice eso la palabra del Señor, así es. Entonces, fíjese, Esdras había llegado a una convicción. Y todos los que estamos aquí, padres, madres de familia, maestros, maestras, líderes de la iglesia, ancianos, pastores, todos los que estamos participando aquí, frente a la palabra de Dios, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Esdras estaba en Babilonia, lejos de Jerusalén. En la providencia el Señor estableció que Esdras fuera. Y Esdras va en la segunda mitad del libro, como se narra en la segunda parte del libro, como se narra en el capítulo 7. En el capítulo 1 se ve a Zorobabel, un primer grupo que avanza de retorno para Jerusalén. Pero nosotros hoy día, siglo XXI, podemos entender que la palabra de Dios es necesaria para el hombre, la mujer, para el niño, para la señorita, para la niña. Hoy, estudiémosla, apliquémosla y enseñémosla en la medida que el Señor nos va a dar oportunidades para hacerlo. Yo me acuerdo cuando era pequeño,
Y bueno, siempre escuchaba y veía predicar a mi padre la palabra y estando en el colegio tenía esa idea de anunciar la palabra. Pero llegó un momento en que yo rechazaba eso. No, no, ¿por qué? Pero después viene otra vez ese pensar con sinceridad ante Dios. Si esa palabra que es el tesoro más grande que nosotros hemos podido encontrar, después el Señor nos motiva para llevarla, transmitirla y comunicarla. ¿Cuánto influye la palabra de Dios en la vida de la persona? Mucho. Hoy día nosotros estamos en problemas muy difíciles. Constantemente mueren familiares, amigos, conocidos. ¿No es cierto? Sí. ¿La palabra de Dios es pertinente o no? Por supuesto que sí. El Señor nos está dando oportunidades que ahora nosotros podemos aprovecharla, de poder escudriñar esta palabra para poder aplicarla a nuestra vida. Y en el momento que el Señor nos dé, podemos enseñar a otros. Así como una madre aconseja, anima, consuela, alienta a sus hijos. Así como una maestra, cuando tiene una situación particular, hace precisamente lo mismo. Y entonces esa palabra trae fruto en la vida de las personas. La visión de Esdras es que esa palabra sea instrumento de bendición a los demás. Y él dispuso en su corazón estudiarla, conocerla, comprenderla, aplicarla, vivirla para su vida y poder enseñar a los demás. ¿Cuál es el reto que nosotros tenemos hoy? Sea en la condición que estemos, madres de familia, padres de familia, maestras, maestros, líderes de la iglesia, ¿cuál es? Y quiera Dios que nosotros orientemos nuestra vida según el consejo de su bendita palabra para bendición de los demás y para la gloria de Él. ¿Qué dijo el Señor Jesús? El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Palabras de vida eterna. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por el testimonio de Esdras. Señor, quien tuvo esa particular disposición en su vida de estudiar tu palabra, Señor, de vivir tu palabra, de enseñar tu palabra. Ayúdanos, oh Dios eterno, a valorar y apreciar lo que esto significa para nuestras vidas. Ayudes a cada madre de familia, padre de familia, maestras, maestros, líderes de la iglesia, hermanas y hermanos. A toda esta comunidad, Señor, que el día de hoy participa en este primer servicio unido del Presbiterio de Lima, en este servicio de acción de gracias por empezar un nuevo año de experiencia escolar. Bendigas a cada uno, Señor, en el lugar, en el rol que le corresponde cumplir. Tu gracia y tu misericordia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que tengamos bien en claro, como lo tuvo tu siervo Esdras, la centralidad de tu palabra en nuestras vidas. Nos has dado tu palabra, Señor, para bendición nuestra. Ayúdanos, oh Señor, a escudriñarla. Ayúdanos, oh Señor, a aplicarla.
Ayúdanos, oh Señor, a enseñarla como tal. Te agradecemos, pedimos tu bendición, por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias.